Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y que cuenta con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES, y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, adjudicado por concurso público, en que nos preguntamos por el acontecer de nuestra sociedad, de nuestros modos de vida, de las tendencias más profundas de lo que vivimos y de lo que vive también en el mundo, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y hoy día vamos a conversar sobre un tema que aparece, que es muy concreto, pero que al mismo tiempo parece como muy abstracto, si es que no lo enfrentamos a situaciones más concretas precisamente, que son las relaciones entre política y sociedad, donde se ha hablado en el último tiempo, ya desde hace algún tiempo, de esta ruptura entre política y sociedad, entre la legitimidad de los partidos como básicamente los organizadores de la acción colectiva, el surgimiento de movimientos sociales, que a veces son movimientos organizados, otras veces son más movilizaciones o conjunto de movilizaciones que toman las formas de estallido, y que, según muchos autores contemporáneos, esto está transformando la naturaleza de la política tal cual la conocemos de hace 2 siglos, en que precisamente la organización de la acción política a través de los partidos tiende a disminuir. Es la sociedad la que se hace más presente a través de formas de organización como son los movimientos sociales, y que estos se vinculan menos, se definen menos por identidades políticas ideológicas del tipo partido y se refieren mucho más a identidades propias que tienen que ver con las condiciones de vida, con el género, con la etnia, con el lugar donde se vive, más que la fórmula clásica de clases sociales que se organizaban en torno a partidos políticos. Hay entonces una transformación de la política en todas partes del mundo, de su relación con la sociedad, pero también en el caso particular chileno hay una ruptura, un cierto enfrentamiento, un rechazo de la legitimidad de la política y a su vez una tendencia de la política de muchas veces de juzgar negativamente la acción de los movimientos sociales. Y también uno puede ver que hay, sin embargo, una profunda relación entre ambos. Temas estos que ha tratado con mucho trabajo de investigación nuestra invitada de hoy. Se trata de Sofía Donoso, que es una socióloga de la Universidad de Chile, profesora del Departamento de Sociología, es investigadora del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES, es también miembro del Laboratorio de Análisis de Coyuntura Social del Departamento de Sociología y que tiene una doctorada en Oxford, en Inglaterra, tiene varios proyectos de investigación
de Fondesit, y ha publicado mucho sobre precisamente el tema que nos interesa, y además ha estudiado movimientos sociales precisos, como los movimientos estudiantiles, por ejemplo. Y ha estudiado también los movimientos en los cuales confluyen distintos movimientos, formas de organización en que hay distintos movimientos sociales, y su relación con los partidos políticos, especialmente ha estudiado el Frente Amplio. Y como estamos entonces en una situación, uno diría, de redefinición de un escenario político y redefinición de esas relaciones entre la esfera de lo político y el mundo, llamemos, de lo social, sin que tengamos muy claro cuál va a ser el panorama futuro, si va a ser uno de enfrentamientos entre lo social y lo político, de encauzamiento por parte de lo político de lo que es el mundo social, o de absorción de uno por otro, que también puede ocurrir. Bueno, para conversar de todas estas cosas es que la tenemos hoy día aquí, así que junto con darte la bienvenida, Sofía, por estar acá con nosotros, y agradecerte tu presencia y tu aporte en esta discusión, quisiera comenzar señalando cómo ves tú si hay un cambio, si el conjunto de que va desde el estallido, el conjunto de hecho que va desde el estallido hasta el plebiscito, va a cambiar para adelante la política chilena. Tú hablabas en algunos de tus artículos sobre que sí ha habido un cambio en la arena política, pero va a cambiar la relación entre política y sociedad. ¿Cómo lo ves? Bueno, muchas gracias, Manuel Antonio, por esta invitación, compartir este rato juntos sobre esta temática que yo creo que es muy relevante, no solamente a partir del estallido social, sino que yo creo que en todo el periodo post dictadura, ¿cierto? Esta relación entre partidos políticos y movimientos sociales ha sido una relación muy cambiante que ha significado, bueno, acercamientos y también muchas tensiones. Y el Frente Amplio, de una u otra manera, es una síntesis de ese proceso, de cierta forma podríamos decir, ¿cierto? De distintos aprendizajes que dejaron olas de protestas pasadas y que en el fondo fueron armando la convicción y la motivación de armar organizaciones políticas propias, de no depender de los partidos políticos tradicionales como un vehículo de representación social. Y conformar este conglomerado, ¿cierto?, que es el Frente Amplio, que de una u otra forma vino a romper con una suerte de bipartidismo que teníamos, ¿cierto?, que si bien no teníamos bipartidismo, teníamos sí dos grandes coaliciones que de una u otra manera se alternaban el poder, y irrumpe, ¿cierto?, el Frente Amplio como una tercera fuerza, también debido a los cambios institucionales, debido al cambio binominal, ¿cierto?, que también facilitó que eso pudiese suceder. Y ahí un crecimiento. Ahora, hasta llegar, ¿cierto?, a la presidencia con el presidente Boric. Ahora, yo creo que el estallido social y todo el proceso que le ha seguido el estallido social ha intensificado este proceso, ¿cierto?, este proceso de cambio entre organizaciones de movimiento social, organizaciones políticas, y la influencia que pueden tener en la arena institucional. La convención, con una participación importante de movimientos sociales, del movimiento feminista, del movimiento ambientalista, entre otros, ¿cierto? Decidió, ¿cierto?, participar en esta instancia para tratar de influir en este texto, bueno, que luego fue rechazado, pero hubo ahí un esfuerzo importante de participar en la institucionalidad, por así decirlo. O sea, grupos sociales que previamente habían sido bastante reacios y muy sospechosos, tenían poca fe de una u otra manera a la arena institucional, deciden participar, deciden dejar ahí sus aportes, ¿cierto?, y tratar de influir desde ahí.
con el rechazo de esa propuesta y de una u otra manera el desprestigio que viven organizaciones de movimientos sociales con este rechazo, con este fracaso de una u otra manera de convocar a la ciudadanía a aprobar y aceptar y en el fondo encantarse con este nuevo texto, esta invitación que se hace desde la convención. Yo creo que eso también plantea como un cuestionamiento de estos liderazgos de movimientos sociales. Entonces yo creo que antes quizás investigábamos y discutíamos sobre la deslegitimación de los partidos políticos, ¿cierto? Hay una amplia literatura y discusión sobre ese tema, pero yo creo que lo que ha pasado y lo que también está ahora influyendo en esta reconfiguración entre partidos políticos y movimientos sociales es que también los liderazgos sociales están siendo cuestionados. Y ahí, como tú bien señalas, la pregunta es ¿qué va a resultar de esto? ¿Cierto? Cuando tenemos tanto partidos políticos como organizaciones de movimiento social como bien desprestigiados, bien con altos niveles de deslegitimación, ¿cierto? Mira, yo creo que es súper interesante la manera como tú lo planteas, porque ¿qué nos habla, qué nos dice esto de una sociedad? Porque de alguna manera uno podría decir que inmediatamente post-estallido lo que hubo fue, digamos, a algunos les gustará, a otros no, pero un gran prestigio de la movilización y de los movimientos sociales. De hecho, lo que quedó planteado ahí era apoyado por un 70% de la población, lo que fue el resultado, digamos, de esas movilizaciones. Incluso, salvo cuando empezaron muchas acciones de vandalismo, las movilizaciones mismas, la acción de los movimientos era muy celebrada. De hecho, nunca se había conocido un tipo de movilización como las concentraciones o manifestaciones que hubo después del estallido, que hicieron ver que algo cambiaba en el país desde el punto de vista de la conformación de una opinión pública. Y eso era paralelo en ese momento como tú lo señalabas, al desprestigio de los partidos políticos. Hoy día, los partidos políticos no han aumentado necesariamente su prestigio, nadie podría decir eso. Puede ser que aparezca como los únicos que tienen en este momento posibilidades de resolver, pero lo más importante es lo que tú señalas, es que sí habría no solo una derrota, pero también un cierto desprestigio de las movilizaciones tal como se llevaron a cabo, los movimientos sociales tal como existían en ese momento y se expresaron. Porque la convención es la expresión de los movimientos, de la lógica en la calle. En el estallido, en la convención está presente la tía Pikachu. Es decir, está presente el estallido. Y esa es que tenemos una enorme legitimidad. Y eso se derrumba de una manera bastante impresionante. Entonces tú tienes que hoy día lo que tenemos es una situación desde el punto de vista, si uno lo mira en perspectiva, es muy crítica, porque no hay un resurgimiento de lo que fue el prestigio de los partidos que armó la sociedad chilena, digamos, constituyó a la sociedad chilena en el siglo XX. No hay eso, hay un gran desprestigio. Y aquello que era un elemento de prestigio y de esperanza, de renovación de la política desde la sociedad, también ha caído en un desprestigio. No te voy a pedir nada de profetismo, ni es necesariamente lo que tú estudias, pero ¿cómo salen las sociedades de una situación de ese tipo? Bueno, yo creo que efectivamente los movimientos sociales, no solamente en el estallido, insisto, sino que también los años previos al estallido, habían cumplido un rol importante en términos de poner ciertos temas en la agenda de políticas públicas
incluso habían logrado algunas concesiones en términos de políticas públicas, y venían con ese ímpetu, ¿cierto? Cuando el 2019, cuando pasa el estallido social. Y efectivamente con el estallido social se, se, se tiende como a vanglorizar un poco a la movilización y a los movimientos sociales. Esa energía que se vivió en todos esos meses de movilización, de una u otra manera vino a revigorizar la política y sobre todo, yo creo, la manera en que se canalizó institucionalmente generó bastante esperanza por parte de ciertos sectores de la sociedad, en el sentido de que eh, estaban siendo escuchados ciertos movimientos sociales y demandas que habían estado instaladas hace bastantes años ya, ¿cierto?, por una nueva constitución, y que esto estaba siendo canalizado, ¿cierto?, de manera democrática, ¿no? Eh, entonces había efectivamente mucha esperanza puesta en ese, y mucha expectativa puesta en ese proceso que fracasa. Ahora yo creo que... Sofía, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son, a tu juicio, ya que tú has usado esa palabra, cuáles son a tu juicio las causas de fracaso? ¿Del estallido o de la deslegitimación de la continuidad del estallido que fue la Convención Constituyente? Porque el del estallido fracaso, es el momento de legitimidad, ajá, y la constituyente sí, es el momento de la deslegitimación. claro. ¿Cuáles son las causas de qué? ¿De ese proceso de legitimación? De ese fracaso, del hecho que aquello que era, de alguna manera, la esperanza, la legitimidad alternativa a la que había sido la clásica de los partidos, etcétera, es derrotada, fracasa o cae, como tú bien lo has señalado, en desprestigio. Yo creo yo creo que obviamente esto ha sido discutido ampliamente y es muy multicausal, pero yo creo que se fue muy ingenuo por parte de la convención y hubo muy poca conciencia de las dificultades políticas que se iban a enfrentar a lo largo del proceso, y en el fondo en la presentación de esta propuesta. Los sectores que iban por el rechazo empezaron de una u otra manera a hacer su campaña por el rechazo en el minuto que se instaló la convención, ¿cierto? Y la convención queda la impresión de que empezó a pensar en cómo difundir sus ideas, en cómo encantar a la ciudadanía con su propuesta, muchísimo después, entonces llevaba como muchos meses como iba como atrás en la carrera, por así decirlo, en un contexto en que se difundieron muchas mentiras, medias verdades, etcétera, sobre el texto que se estaba proponiendo. Yo creo que se fue muy poco estratégico y muy poco y muy ingenuo, yo creo, en cuanto a los obstáculos políticos que se iban a enfrentar para difundir esta propuesta. Y luego, obviamente, lo que todo el mundo ha dicho, o sea, yo creo que se desprestigió mucho la convención con el actuar de algunos convencionales, y eso es una lástima, porque la verdad es que yo creo que la gran mayoría de los convencionales trabajó arduamente. De hecho, creo que muchos de ellos trabajaron todos los días durante meses. Eh, entonces es una derrota bien dura. Ahora yo creo que también el diseño inicial tampoco facilitó la tarea en el fondo que se tenía enfrente, en el sentido de que las comisiones estaban compuestas muchas veces por especialistas en los temas en cuestión, y no había y eran representantes de ciertos movimientos sociales, de ciertas demandas, ¿cierto? Entonces no había mucho espacio de negociación. No eran partidos políticos, muchos de los convencionales no representaban partidos políticos donde en el fondo hay un programa un poco más amplio de demandas, entonces uno negocia un poco de una demanda por otra, etcétera. Acá habían demandas como específicas y no mucho margen para negociar, entonces también Pero ahí yo creo que se chocó con una pared en el fondo. Si hubieran habido, aquí hay una cosa como casi trágica, diría uno, porque si hubieran habido mucha presencia de los partidos políticos en esa época, en ese momento, en el momento de la convención, esa habría carecido de legitimidad.
habría sido habría sido como decir, bueno, se tomaron la revancha de lo que fue el estallido y ahora se toman la convención, ¿eh? Los partidos que fueron precisamente los que rechazamos. Y entonces hay algo que es como que no tenía salida. Ahora, yo tengo la impresión que también hay una cosa que es importante que tiene que ver con esta paradoja que se provoca. El rechazo a las élites. El rechazo a las élites, yo creo que, y ahora estoy hablando más bien del mundo del rechazo, del mundo que votó por el rechazo. Comparte algo con el mundo del estallido, que es el rechazo a la élite y a la élite de poder. Ambas cosas están ahí. Solo que esta vez la élite era el estallido, la gente del estallido. Eran los convencionales. Los convencionales actuaban, era la nueva élite, eran los que de alguna manera eran vistos por los otros, por los del rechazo, como el grupo que quiere decir todo lo que sabe y lo pone y poco le importa lo que nos está pasando a nosotros. Que era lo mismo que decía la gente del estallido respecto a los sectores políticos. No sé si estoy 100% de acuerdo con esa idea. Yo creo que hay, o sea, en el mundo del rechazo, convengamos que hay muchos sectores distintos. O sea, yo creo que puede haber algo de lo que tú dices. No, estoy hablando de los sectores nuevos. Estoy hablando más bien de los sectores de este mundo nuevo de los 4 millones. Sí, yo creo que hubo mucho miedo ahí también, porque en el fondo se estaban proponiendo cambios bastante radicales y faltó la tarea de, o sea, dado este contexto que yo señalaba antes, de desprestigio de los partidos políticos y además del desprestigio de las organizaciones de movimientos sociales y de los liderazgos sociales, no habían como cuerpos intermediarios que pudiesen procesar la información y bajar la información como a tierra, ¿cierto? Aterrizarla en un lenguaje que a la gente común y corriente le hiciera sentido, ¿cierto? Traducir lo que se estaba planteando en el texto constitucional de la propuesta en el fondo, experiencias concretas de cómo ese texto, cómo esas nuevas reglas del juego, por así decirlo, iban a cambiarle la vida a la gente. Entonces no habían cuerpos intermediarios que estaban haciendo ese trabajo de traducción, de encantamiento, de campaña, etcétera. Pero no podía verlo. Ese es el gran problema. Ahora, hay una cosa interesante en eso, porque uno podría pensar, mire, si es que no se impone ahora, que es una posibilidad cierta, si es que no se impone la revancha de la derecha, que es un escenario muy probable, y una restauración conservadora, un veto a cualquier cambio, se usa mucho la expresión, la volvemos a usar, gatopardismo, hacemos una nueva expresión, pero todo va a quedar de alguna manera igual. Y una de las cosas que ilustra esto, a mi juicio, es el debate en torno al Estado Social Democrático de Derecho. Porque dicen, sí, estamos por esto, pero pongan antes o al lado, modificando eso, exactamente lo que pasa hoy, ¿no es cierto? El privilegio de la opción individual por sobre el Estado Social y la opción individual todos sabemos que es el mercado. Entonces, el punto es que si es que no se impone, y esperemos que no sea así, la revancha de la derecha, que es lo que están buscando muchos sectores, y los grandes poderes económicos, las grandes élites de poder en Chile. Si es que no se impone eso, lo que ocurrió va a ser extremadamente positivo, porque la convención fallida, digamos, la convención fallida, va a haber sido un gran proceso de aprendizaje. Y un gran proceso. ¿Para revalorizar los partidos políticos, tú dices? No. Y también respecto a cómo se hacen las cosas. Para entender que tiene que haber acuerdos políticos. Para entender que las cosas no pueden ser la suma de identidades o de intereses
particulares, para entender que Ya hay, llegamos a una especie de síntesis. claro, siempre que sea una síntesis, para decirlo en los términos clásicos que hoy día ya no existen, más bien de centro-izquierda. Es decir, que sea una síntesis entre lo que era el mundo que esperemos renovado de lo político y el mundo de lo social, aquel mundo de lo social que nunca estuvo presente hasta el momento del estallido. Entonces, en ese sentido, habrá, por lo tanto, lo que me lleva a pensar, estoy pensando en voz alta, que el gran problema de hoy es cómo se evita la revancha de la derecha, que es lo que está en marcha. Y ahí uno dice, si esto queda solo a cargo de los partidos políticos, tú vas a tener negociaciones muy enredadas. Entonces uno diría, tiene que haber la movilización, el impulso de actores sociales que no están en el mundo de lo político, pero están en una situación de sentimiento de derrota. ¿Tú ves alguna posibilidad de revitalización, de O sea, movilización sociales? yo creo que sigue habiendo mucha desconfianza, pero hacia los partidos políticos y mucha tensión entre los partidos políticos, incluso los nuevos partidos políticos. O sea, yo he hecho mucho terreno o sea, trabajo en campo con dirigentes locales, ¿cierto? Y de barriales y muchas veces del Frente Amplio y en el fondo lo que destacan muchas veces es la desconfianza que hay incluso hacia ellos, en el fondo, a pesar de ser partidos políticos nuevos y un conglomerado político nuevo que incluso surge desde la movilización social. Aún así, en el fondo hay mucha desconfianza, es un partido político más, a pesar de que es nuevo, a pesar de que está compuesto por mucha gente joven, etcétera, etcétera. Como que no cambia un poco esa percepción. Ahora, yo creo que efectivamente la convención fue un ejercicio útil, si queremos verle como el lado positivo a todo lo que ha pasado, un ejercicio fructífero en el sentido de que tuvieron que unir fuerzas distintos sectores. Yo me acuerdo de una conversación que tuve con dirigentes feministas que habían participado como convencionales, porque el mundo feminista habían distintos sectores del mundo feminista que participaron en la convención, y ella me decía que en la convención tuvieron que ponerse de acuerdo, en el fondo. Eran sectores bastante que previamente habían estado bastante separados, que habían estado bastante en disputa muchas veces, y en la convención tuvieron que ponerse de acuerdo para lograr, en el fondo, avanzar en ciertas demandas. Yo creo que ese ejercicio fue útil, en el fondo, y como tú dices, ese aprendizaje queda de alguna manera, ¿cierto? Y en ese sentido hay como una reapreciación de los acuerdos y en el fondo una concientización de que los cambios progresistas que se están proponiendo requieren de amplias coaliciones. Y yo creo que también el presidente Boric lo tiene bastante claro, y por algo, en el fondo, su coalición de gobierno está siendo cada vez más, o sea, empezó con estos dos grupos, ¿cierto?, dentro de la coalición, pero digamos, decía que la convención sirvió como un ejercicio, ¿cierto?, para, como decías tú, Manuel Antonio, reapreciar los acuerdos en pos de llevar a cabo ciertas reformas más de corte más progresista, y creo que el movimiento feminista es un ejemplo en ese sentido. Y también yo creo que hay mucha conciencia por parte del gobierno y el presidente Boric en particular de que esto es necesario, y por algo en el fondo se ha ido fortaleciendo todo el sector de la coalición de gobierno que proviene de la ex concertación. En el inicio del gobierno, esta coalición de gobierno tenía un peso un poco mayor, ¿cierto? Todo el sector más ligado al Frente Amplio. Yo creo que hoy día está un poco más equitativo esto. Mira, ahí tenemos que terminar, pero quisiera terminar con el último tema que tiene que ver con esto. Los elementos positivos que tú estás señalando son todos del mundo político, donde se ve que
alguna transformación o cambio va a existir. ¿Ah? Y que entonces va a haber una recomposición del campo político. Pero hay, desde el otro lado, desde el lado de los movimientos sociales y de los actores sociales que no están, de aquello que, de la otra parte, que fue de alguna manera la que experimentó con más fuerza una cierta derrota. Hay, ¿cómo ves tú resurgimientos o recomposiciones del movimiento social propiamente tal? Bueno, yo creo que hay nuevamente un mundo diverso y hay varias, yo creo, impresiones y varias posturas al respecto. Y nuevamente, yo creo que la convención como un ejercicio, si lo pensamos así, también yo creo que fue una instancia que permitió ciertos acercamientos desde el mundo de los movimientos sociales a los partidos políticos. Yo creo que al participar en ese espacio institucional y estando tanto en juego, yo creo que pudieron ver como en la práctica cómo ciertos partidos políticos de izquierda, centro izquierda, se la jugaron por muchas de las demandas que los movimientos sociales estaban promoviendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que puede haber un acercamiento y quizás como una mayor confianza en ese sentido. Ahora, todo yo creo que de fondo, como tú decías antes, lo que tú decías antes, en el fondo, este proceso está en curso y está muy abierto, o sea, estamos a un mes del plebiscito y todavía no hay un acuerdo, ¿cierto?, para ni siquiera tener como una línea de tiempo, un cronograma para ir definiendo los próximos pasos. Está muy abierta la coyuntura y en el fondo yo creo que está muy en veremos qué va a pasar, y yo creo que, no sé, la relación y la reconstrucción y la reconstitución de la relación entre los partidos políticos y los movimientos sociales va a depender muchísimo de lo que pase con el texto. O sea, si hay una especie de gatopardismo, como tú decías, o sea, ahí yo creo que ya se termina de quebrar la relación para siempre. Va a ser muy difícil reconstruir esa relación si es que no se logra ciertas condiciones. Bueno, el panorama está difícil porque en el fondo la derecha se siente muy empoderada con el resultado del plebiscito. Ahora, el único, hasta ahora, y tú tienes toda la razón, un mes en fenómenos como este y de la envergadura, lo que es un 62, 38%, ¿no es cierto? Porque no es solo el que se haya derrotado uno u otro, es la magnitud del asunto. Eso toma tiempo de recomposición. Es interesante señalar que el único, por lo menos lo que yo veo, el único movimiento o movilización que existe es bastante como separada de lo que ha pasado en el movimiento, digamos, en el proceso constitucional y sus derivas posteriores, que es la movilización de los estudiantes secundarios. Y que tiene como sus dinámicas propias. Ahora, no deja de ser interesante eso si uno quiere, como hacen los buenos sociólogos históricos, digamos, que analizan los temas en términos de más de larga trayectoria, que también el inicio del momento de los movimientos sociales que culminaron de alguna manera en el estallido fue los movimientos estudiantiles secundarios. Entonces, pero podría decir, habría que darle una vuelta un poco a eso. Bueno, Sofía, tenemos que terminar. ¿Alguna cosa que quieras agregar? No, seguramente si escuchamos este episodio en 2 meses más vamos a tener otra visión de los hechos. Es un proceso que está muy en curso y abierto, como decía. Entonces, vamos a ir viendo qué pasa. Yo creo que estamos como lo que en la literatura se denomina una coyuntura crítica. Así es. Bueno, coyuntura crítica que comenzó hace 3 años.
Exacto. Poco agotadora la coyuntura crítica. Bueno, muchas gracias, Sofía. Gracias a ti por la invitación. Y muchas gracias, señoras y señores, auditoras y auditores, por su asistencia a este programa. Hasta la próxima semana. Chao. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES, y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.